Estados Unidos acaba de entrar en estado de alerta total. Lo que comenzó como una tormenta invernal se convirtió en un fenómeno que ni los meteorólogos pueden explicar. Nieve, hielo, tornados en pleno invierno, relámpagos sobre ciudades congeladas, temperaturas rompiendo récords históricos, todo al mismo tiempo. Carreteras convertidas en cementerios de vehículos, millones sin electricidad, sin agua, sin comunicación, ciudades enteras paralizadas. Pero lo más inquietante no es el desastre, es la pregunta que millones de creyentes están haciendo ahora mismo. ¿Es solo una tormenta o es una señal? Jesús advirtió en Lucas 21:25 que antes de su regreso habría angustia entre las naciones y fenómenos que causarían perplejidad. ¿Estamos viendo el comienzo de eso? Quédate hasta el final, porque vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo que podría significar proféticamente para nuestro tiempo. Y es exactamente eso lo que acabamos de presenciar en Estados Unidos. Lo que hace este evento tan alarmante desde el punto de vista profético no es solo su intensidad, sino su sincronicidad, la forma en que diferentes fenómenos extremos se combinaron en un único y devastador golpe contra una de las naciones más preparadas tecnológicamente del mundo. Según el texto bíblico, cuando veamos estas cosas sucediendo, debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. ¿Pero qué exactamente sucedió? Mira bien, cuando Jesús habló sobre señales en la naturaleza, Él no estaba simplemente haciendo una predicción meteorológica. Nos estaba alertando sobre un patrón, un desarrollo de eventos que marcarían el inicio del fin. Y lo que acaba de suceder en Estados Unidos no es un evento aislado, es parte de una secuencia que se está acelerando. Pero aquí está la verdad que pocos pastores están hablando abiertamente. Mientras la naturaleza grita advertencias, existe una guerra invisible sucediendo dentro de nuestros hogares. ¿Ya notaste cómo de repente todo se volvió más confuso? ¿Valores invertidos? ¿Presión constante? ¿Dudas entrando por la puerta de casa? Y si la próxima crisis golpea primero a tu familia y solo te das cuenta cuando ya sea tarde, existe un patrón detrás de esta confusión. No es solo una fase. Hay un enemigo invisible actuando bajo el radar, usando distracción, miedo y cansancio para debilitar la fe. Por eso preparé y seleccioné en un solo material lo que casi nadie organiza con claridad: pasos prácticos, oraciones guiadas y criterios bíblicos para reconocer trampas, proteger tu hogar y mantener firmeza cuando el escenario aprieta, sin filtros, sin adornos, sin distorsiones. No necesitas adivinar. Lo pongo todo en una secuencia simple para aplicar el mismo día: qué cortar, qué reforzar, cómo conducir conversaciones difíciles, cómo reaccionar cuando el miedo intenta tomar el control y cómo mantener la familia unida sin caer en extremos. Al final, sientes alivio porque entiendes lo que está sucediendo y cuál es el próximo paso. Mi libro digital, Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya estamos viviendo hoy, está con pocas unidades liberadas ahora. Acceso inmediato. Haz clic, adquiere y comienza hoy. No lo pospongas, cada día que pasa es terreno cedido. ¿Pero qué exactamente hizo esta tormenta tan diferente de todas las demás? ¿Por qué meteorólogos y especialistas están llamando a este evento imposible y sin precedentes en la historia moderna? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre señales en la naturaleza que preceden los últimos días? Y más importante, ¿cómo debemos interpretar proféticamente lo que está sucediendo ahora? ¿Será que estamos presenciando apenas un ciclo climático extremo? ¿O será que el Creador del universo está enviando una advertencia final para la humanidad? Es exactamente sobre eso que hablaremos a partir de ahora en este video. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la alerta más importante que recibirás este año. Obviamente, para comprender la dimensión profética de lo que acaba de suceder, necesitamos primero entender los hechos concretos de este evento catastrófico. Y cuando analizamos los datos meteorológicos, llegamos a una conclusión perturbadora: esto no debería ser posible. La tormenta comenzó en el Pacífico y barrió todo el territorio americano, de costa a costa, sin perder fuerza. Normalmente sistemas climáticos de este tipo se disipan al cruzar las montañas rocosas o pierden intensidad al avanzar por el interior del continente. Pero no esta vez. Por el contrario, la tormenta parecía ganar fuerza conforme avanzaba, como si fuera alimentada por algo más allá de las leyes naturales de la meteorología. Estados del sur, que raramente ven nieve, fueron sepultados bajo capas de hielo. Texas, Luisiana, Mississippi, regiones donde la infraestructura simplemente no está preparada para frío extremo, fueron golpeadas con una ferocidad brutal. Las temperaturas se desplomaron a niveles que no se registraban hace décadas, en algunos casos rompiendo récords que existían hace más de 100 años. Y no fue solo nieve.
Fue una combinación caótica y simultánea de fenómenos que normalmente nunca ocurren juntos. Relámpagos durante nevadas, un fenómeno rarísimo llamado Thunder Snow, fueron registrados en múltiples estados al mismo tiempo. Lluvia congelante transformó carreteras en pistas de patinaje mortal. Y para completar el cuadro apocalíptico, alertas de tornado fueron emitidas en pleno invierno, algo que desafía toda la lógica climatológica. Un meteorólogo veterano declaró en vivo en televisión: "En 30 años de carrera, nunca vi algo así. Es como si la naturaleza hubiera perdido completamente el control". Pero la tragedia más impactante sucedió en Texas. Una colisión en cadena involucrando más de 100 vehículos transformó una carretera interestatal en un escenario de guerra. Autos, camiones y autobuses se chocaron a velocidad mortal sobre una capa invisible de hielo negro. Las imágenes aéreas muestran kilómetros de escombros retorcidos, vehículos en llamas y equipos de rescate luchando para alcanzar sobrevivientes en medio del frío congelante. Decenas de personas perdieron la vida instantáneamente, cientos quedaron heridas. Y miles quedaron atrapadas por horas en la carretera congelada, sin calefacción, sin comunicación, enfrentando temperaturas bajo cero. Y aquí está la verdad que necesita ser dicha con toda claridad. Mientras observas a la naturaleza convulsionarse en señales cada vez más evidentes, existe una batalla paralela sucediendo, una guerra que no aparece en los noticieros, pero que está destruyendo hogares cristianos silenciosamente. En un escenario de informaciones contradictorias e interpretaciones espirituales confusas, el discernimiento se vuelve esencial. Por eso creé mi libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy, que presenta reflexiones y orientaciones prácticas para fortalecer la fe, conciencia y diálogo familiar. El acceso está disponible por tiempo limitado. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente impactante, porque no estamos hablando solo de números y estadísticas, estamos hablando de vidas reales, de familias destrozadas, de escenarios que parecen salidos de películas apocalípticas. En el estado de Texas, una de las escenas más devastadoras fue registrada, una colisión en cadena involucrando más de 130 vehículos en una única carretera. Imagina la escena, conductores siguiendo normalmente cuando, en cuestión de minutos, la pista se transformó en una capa de hielo puro e invisible. Autos chocando unos contra otros, camiones volcando, personas atrapadas en las chapas gritando por socorro, mientras la temperatura se desplomaba y más vehículos continuaban chocándose. Equipos de rescate tardaron más de 12 horas en conseguir acceso a todos los heridos porque nuevas colisiones continuaban sucediendo. Varias personas perdieron la vida allí, congeladas dentro de sus propios autos mientras esperaban socorro que tardó en llegar. En el estado de Washington, en la costa oeste, deslizamientos de tierra causados por la combinación de lluvias congelantes y deshielo repentino barrieron casas enteras ladera abajo. Familias que dormían tranquilas fueron despertadas por el sonido ensordecedor de toneladas de lodo y piedras invadiendo sus hogares. Algunas personas lograron escapar con solo la ropa del cuerpo, otras simplemente desaparecieron bajo los escombros y todavía están siendo buscadas por los bomberos mientras grabo este video. Y aquí está algo que necesita ser dicho con toda claridad: estos no son solo accidentes naturales. La Biblia nos enseña en Amós capítulo 3 versículo 6 una pregunta retórica poderosa: ¿sucederá algún mal en la ciudad sin que el Señor lo haya hecho? Esto no significa que Dios causa el mal, sino que nada escapa a su control soberano y que eventos de gran magnitud sirven como advertencias para la humanidad. Cuando ciudades enteras son paralizadas, cuando la infraestructura de una superpotencia entra en colapso, cuando millones quedan sin energía, sin agua, sin comunicación, esto no es solo climatología, es un mensaje que exige respuesta espiritual. Pero más allá de las tragedias humanas directas, algo aún más intrigante comenzó a ser registrado: el comportamiento anormal de animales en diferentes partes del territorio americano. Y aquí entramos en un territorio que la ciencia moderna tiene dificultad de explicar, pero que las escrituras sagradas anticiparon con precisión. En el Parque Nacional de Yellowstone, guardias forestales reportaron algo extraordinario. Manadas enteras de bisontes, animales que normalmente soportan temperaturas extremas con facilidad, comenzaron a migrar en masa hacia áreas que nunca habían frecuentado antes. Pájaros migratorios que deberían estar en rutas específicas fueron vistos volando en círculos desorientados. Animales salvajes descendieron de las montañas e invadieron áreas urbanas, algo que raramente sucede incluso en condiciones climáticas severas.
La Biblia registra en Joel capítulo 1 versículos 18 al 20, una descripción profética sobre cómo la creación reacciona a juicios divinos, cómo gime el ganado. Las manadas de vacas están confusas, porque no tienen pasto, también los rebaños de ovejas están desolados. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrasó todos los árboles del campo. Hasta los animales del campo braman a ti, porque los ríos de agua se secaron, y el fuego consumió los pastos del desierto. Esto quiere decir que la propia creación, los animales, la naturaleza, responde a las señales de los tiempos de forma que trasciende el instinto natural. Y además de eso, tuvimos relatos de fenómenos luminosos extraños en el cielo durante la tormenta. Relámpagos en pleno invierno no son totalmente imposibles, pero son extremadamente raros. Sin embargo, lo que fue registrado en esta tormenta fue mucho más allá. Descargas eléctricas masivas, luces pulsantes en el horizonte que no se encajaban en patrones conocidos de aurora boreal, e incluso sonidos extraños viniendo del cielo que moradores de diferentes estados reportaron de forma independiente. Obviamente, algunos intentarán explicar todo esto con ciencia convencional, y no hay problema con eso. La ciencia es un regalo de Dios para comprender su creación. Pero cuando los propios científicos admiten que ciertos aspectos de este evento escapan a los modelos establecidos, cuando múltiples fenómenos raros suceden simultáneamente, cuando la sincronización es tan precisa que parece orquestada, ahí necesitamos tener humildad para reconocer que tal vez haya algo mayor sucediendo. Jesús declaró en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Cuando veis la nube que viene del occidente, luego decís, lluvia viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no discernís este tiempo? En otras palabras, Jesús está reprendiendo a aquellos que logran predecir el clima físico pero son ciegos para las señales espirituales que los rodean. La mayoría de las personas solo percibe el daño de la confusión espiritual cuando ya afectó a alguien de la familia. Yo no quise esperar a que eso sucediera y por eso creé el ebook Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy. Si tú también prefieres anticiparte, el acceso todavía está abierto. Es verdad que algunos intérpretes defienden que pasajes como Lucas 21-25 se refieren exclusivamente a eventos que ocurrirán durante la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Pero la mayoría de los estudiosos serios de las profecías bíblicas concuerdan que muchas profecías del tiempo del fin tienen un cumplimiento progresivo, o sea, comienzan a manifestarse antes del evento final, como señales de advertencia que van intensificándose. Piensa en una olla de agua al fuego. Antes de hervir completamente, ves pequeñas burbujas surgiendo en el fondo. Después, esas burbujas aumentan. Después comienzan a subir más rápido. Y finalmente, el agua hierve. De la misma forma, las señales proféticas no aparecen de la noche a la mañana en su apogeo máximo. Comienzan a manifestarse gradualmente, ganando intensidad y frecuencia hasta llegar al cumplimiento pleno. Y aquí está el punto crucial que muchos cristianos están perdiendo. La tormenta que acaba de devastar a Estados Unidos no es un evento aislado. En los últimos 2 años tuvimos incendios forestales de proporciones apocalípticas en Australia y en Canadá. Tuvimos inundaciones catastróficas en Europa que destruyeron ciudades enteras. Tuvimos sequías históricas en África Oriental causando hambres masivas. Tuvimos tifones y huracanes batiendo récords de intensidad en el Pacífico y en el Atlántico. Y ahora tenemos esta tormenta de invierno que reescribió todos los libros de meteorología. La Escritura declara en Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. La palabra todas aquí es fundamental. No es una señal aislada, no son 2 o 3 eventos esparcidos a lo largo de décadas. Es una convergencia, múltiples señales sucediendo simultáneamente, creando un patrón innegable para aquellos que tienen ojos espirituales para ver. Inclusive, necesitamos hablar sobre algo que muchos pastores evitan mencionar porque es controversial: la relación entre el juicio divino y eventos naturales. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios usó la naturaleza para llamar a las naciones al arrepentimiento o ejecutar juicio. El diluvio en los días de Noé, las plagas del Éxodo, la sequía de 3 años y medio en los días de Elías, el terremoto que rasgó el velo del templo cuando Jesús murió. Estos no fueron eventos climáticos aleatorios, fueron intervenciones divinas con propósitos específicos. Entonces la pregunta que necesitamos hacer honestamente es: ¿será que Dios dejó de usar la naturaleza para hablar con la humanidad?
¿Será que se volvió silencioso justamente en la época en que el mundo más necesita advertencias? ¿O será que estamos tan distraídos, tan desensibilizados, tan inmersos en entretenimiento y materialismo, que no reconocemos más su voz cuando Él habla a través de la creación? En un escenario de informaciones contradictorias e interpretaciones espirituales confusas, el discernimiento se vuelve esencial. Por eso creé mi libro digital, Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy, que presenta reflexiones y orientaciones prácticas para fortalecer la fe, conciencia y diálogo familiar. El acceso está disponible por tiempo limitado, pero todo lo que sucedió en ese territorio americano en las últimas horas sirve de alerta gravísima para nosotros que vivimos en los días de hoy. Jesús dejó claro en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, que los últimos días serían exactamente como los días de Noé y los días de Lot, y como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Presta atención al patrón. No es que las personas estaban haciendo cosas malas necesariamente. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, plantando, edificando, actividades completamente normales. El problema no era lo que estaban haciendo, sino lo que no estaban haciendo. No estaban prestando atención a las señales, no se estaban preparando espiritualmente, estaban completamente absortas en la rutina de la vida, ciegas para la tormenta profética que se aproximaba. Y es exactamente eso lo que vemos hoy. La mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, están tan enfocadas en sus vidas cotidianas, tan preocupadas con carrera, dinero, relaciones, entretenimiento, que perdieron completamente la sensibilidad espiritual para discernir los tiempos. Cuando eventos catastróficos suceden, los miran en las noticias, comentan en las redes sociales y 3 días después ya olvidaron completamente, volviendo a sus rutinas como si nada hubiera sucedido. Pero la verdad bíblica es cristalina, el tiempo se está agotando, el cronómetro profético está en los minutos finales. Las señales que Jesús, los profetas y los apóstoles describieron ya no son predicciones distantes, son titulares de periódico. Y cuando la naturaleza se levanta de forma tan coordinada, tan devastadora, afectando a millones de personas simultáneamente, no es hora de encogerse de hombros y seguir adelante. Es hora de caer de rodillas, examinar el corazón, arrepentirse de pecados, buscar el rostro de Dios con urgencia y garantizar que tú y tu familia están preparados espiritualmente para lo que está por venir. Porque mira bien, si una tormenta logró paralizar a la nación más poderosa y tecnológicamente avanzada del planeta en cuestión de horas, ¿qué crees que sucederá cuando los juicios realmente intensos comiencen? Si millones quedaron sin energía, sin agua, sin comunicación, desesperados y desamparados en un país de primer mundo, ¿qué sucederá en las naciones menos preparadas cuando eventos aún más severos se manifiesten? El mensaje es claro, no esperes hasta que sea demasiado tarde, no esperes hasta que la crisis toque tu puerta. No esperes hasta que tú y tu familia sean tomados por sorpresa como aquellas personas que se congelaron dentro de sus autos en Texas o fueron sepultadas por los deslizamientos en Washington. El tiempo de prepararse es ahora. El tiempo de fortalecer tu fe es ahora. El tiempo de proteger espiritualmente tu casa es ahora. Y es exactamente por eso que preparé un material que puede hacer toda la diferencia en tu vida y en la vida de tu familia en los días difíciles que ya estamos enfrentando y que aún vendrán. Porque una cosa es mirar eventos catastróficos por la televisión, otra cosa completamente diferente es estar espiritualmente equipado, preparado y protegido cuando la confusión llegue hasta ti. Porque mira bien, cuando analizamos la tormenta que acaba de devastar a Estados Unidos de forma aislada, ya es aterrador. Pero cuando colocamos ese evento dentro del contexto profético mayor, dentro de la secuencia de acontecimientos globales de los últimos años, ahí la situación se vuelve absolutamente alarmante. Hagamos un ejercicio rápido de memoria profética. En los últimos 3 años, ¿qué hemos presenciado alrededor del mundo? Pandemias que paralizaron naciones enteras. Guerras y rumores de guerras multiplicándose en varias regiones simultáneamente. Terremotos devastadores golpeando áreas que históricamente eran consideradas seguras.
Hambres esparciéndose en proporciones que no veíamos hace décadas, persecución religiosa aumentando exponencialmente en países que antes toleraban el cristianismo. Y ahora, eventos climáticos que desafían toda lógica científica establecida. La Biblia nos advierte en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 sobre las características de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cuando miras honestamente el estado moral de la sociedad actual, incluyendo dentro de muchas iglesias, es imposible negar que esa descripción encaja perfectamente. Las personas están más egoístas, más materialistas, más desconectadas de valores eternos que en cualquier otra época de la historia reciente. Y lo más preocupante, muchos que se dicen cristianos tienen apariencia de piedad, frecuentan cultos, cantan alabanzas, pero niegan la eficacia del poder transformador de Dios en sus vidas. Viven exactamente como el mundo vive, mismas ambiciones, mismos valores distorsionados, misma falta de santidad. Pero aquí está la verdad que necesita ser dicha sin rodeos. Dios no está jugando. Cuando Él envía advertencias a través de la naturaleza, a través de eventos catastróficos, a través de señales inequívocas en el cielo y en la tierra, no es para entretenimiento profético. No es para alimentar teorías conspirativas, no es para generar vistas en YouTube, es un llamado urgente y desesperado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Piensa conmigo, ¿cuántas veces más la naturaleza necesita gritar antes de despertar? ¿Cuántas ciudades necesitan ser devastadas? ¿Cuántas vidas necesitan perderse? ¿Cuántos récords meteorológicos necesitan romperse? ¿Cuántas familias necesitan ser destrozadas antes de reconocer que algo profundamente errado está sucediendo no solo en el clima, sino en la condición espiritual de la humanidad? El apóstol Pedro declaró en 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, una de las principales características de los últimos días sería justamente el escepticismo, la burla, personas diciendo, siempre hubo tormentas, siempre hubo terremotos, siempre hubo guerras, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera ningún patrón, como si no hubiera ninguna urgencia. Pero la Escritura continúa en los versículos 10 al 13 con una advertencia solemne. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Captaste la pregunta central de ese texto? ¿Cómo no debéis vosotros andar? Ante todo lo que está sucediendo, ante las señales gritantes a nuestro alrededor, ante la aceleración profética evidente, ¿qué tipo de persona estás siendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tus prioridades cambiaron o continúas exactamente igual, corriendo detrás de las mismas cosas vacías que el mundo corre? Y aquí está el punto que más me preocupa como alguien que estudia profecías bíblicas hace años, la normalización de lo anormal. Estamos viendo eventos extraordinarios volverse tan frecuentes que comenzamos a tratarlos como ordinarios. Una tormenta que debería ser titular global por semanas se vuelve noticia por 2 días y después es olvidada. Terremotos que matan a miles se vuelven estadísticas frías. Guerras que desplazan a millones se vuelven ruido de fondo mientras las personas continúan deslizando en sus redes sociales. Esto es exactamente lo que Jesús avisó en Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad se multiplica, cuando eventos trágicos se vuelven rutina, cuando el caos se vuelve normalidad, las personas desarrollan una cáscara emocional y espiritual, sus corazones se endurecen. Su sensibilidad para las cosas de Dios disminuye y eventualmente llegan a un punto donde incluso las señales más obvias ya no las despiertan más.
Ahora quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre estos eventos que acabamos de analizar. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Percibes la aceleración de las señales? ¿Tu familia está preparada espiritualmente? Comparte tu opinión, porque es fundamental que los cristianos despierten y conversen abiertamente sobre estos temas urgentes. Y si te gustó este video y entendiste la gravedad profética del momento que estamos viviendo, suscríbete aquí al canal si aún no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones, porque contenidos como este, que revelan la verdad sin filtros sobre las señales de los tiempos, necesitan alcanzar al máximo de personas posible mientras aún hay tiempo. Pero ahora presta mucha atención porque esto aquí puede ser lo más importante que vas a escuchar hoy. Mientras todos miran la tormenta por los noticieros y después vuelven a sus rutinas, existe una guerra invisible sucediendo justo debajo de tu nariz, dentro de tu propia casa. ¿Notaste cómo de repente todo se volvió más confuso? Valores invertidos, presión constante, dudas entrando por la puerta de casa. ¿Y si la próxima crisis golpea primero a tu familia y solo te das cuenta cuando ya sea tarde? Existe un patrón detrás de esta confusión. No es solo una fase. Hay un enemigo invisible actuando bajo el radar, usando distracción, miedo y cansancio para debilitar la fe. Por eso preparé y seleccioné en un solo material lo que casi nadie organiza con claridad: pasos prácticos, oraciones guiadas y criterios bíblicos para reconocer trampas, proteger tu hogar y mantener firmeza cuando el escenario aprieta, sin filtros, sin adornos, sin distorsiones. ¿No necesitas adivinar? Lo pongo todo en una secuencia simple para aplicar el mismo día. ¿Qué cortar? ¿Qué reforzar? ¿Cómo conducir conversaciones difíciles? ¿Cómo reaccionar cuando el miedo intenta tomar el control? ¿Y cómo mantener la familia unida sin caer en extremos? Al final, sientes alivio porque entiendes lo que está sucediendo y cuál es el próximo paso. Mi libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya estamos viviendo hoy está con pocas unidades liberadas ahora. Acceso inmediato. Haz clic en el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Adquiere y comienza hoy mismo. No lo pospongas. Cada día que pasa es terreno cedido al enemigo. El cronómetro profético no va a parar para esperarte a decidir. Actúa ahora mientras aún hay tiempo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que Él nos mantenga firmes y vigilantes hasta el día de su regreso. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.